¿Qué tal? Buenos días, aquí estoy con Adriana Vargas, súper experta en high-end real estate en el sur de la Florida. Yo soy Diógenes de Mr. Loans y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y sobre todo con ella que tiene tanta experiencia, que es una comparación de lo que fue el boom del 2005, que tuvimos la explosión en el 2008, con el boom del 2021. Entonces hay muchísimas diferencias, pero con la experiencia quiero saber tu opinión. Muy buenos días y gracias por tenerme aquí una vez más. Es un placer tenernos aquí en Estates Aracualina. Siempre bienvenidos. Sí, definitivamente estamos en una era completamente diferente donde el ciclo del 2008-2009 al 2021-22 obviamente no tiene nada que ver, especialmente estando en el estado de la Florida, donde hemos tomado tantas medidas para proteger nuestro mercado, especialmente en el mercado de lo que es la preconstrucción. Y cuando me refiero a proteger el mercado, por ejemplo, en el 2007 y 2008, todos nos recordamos que escuchábamos casos donde asignaban los contratos 1, 2 y 3 veces, ¿correcto? Donde los bancos podían darte una preaprobación para comprar en preconstrucción y comprabas con un depósito mínimo del 5, 10 al 15%. Todo eso cambió y se terminó desde la crisis financiera en el 2008, precisamente para que no volviera a ocurrir nunca más. O sea, es decir, el método de compra es totalmente diferente. Están yendo a un método mucho más sólido. ¿Cuánto están pidiendo de depósito en una preconstrucción? Normalmente es el 50% y hemos tenido proyectos hasta el 60% para poder comprar preconstrucción en la Florida. Todo esto lo que ha hecho es que es un mercado mucho más sólido. Cuando alguien compra preconstrucción aquí en Miami, sabemos que es una persona que realmente puede comprar, que no está jugando real estate básicamente y que no piensa, ok, voy a poner un poquito de dinero y si no me funciona o no me va bien, camino y me voy y no me importa. Cuando tú pones el 50 o el 70% en un depósito, sí te importa. Claro. Y vas a estar segura que durante el tiempo de esa construcción, tus finanzas estén al día porque tú tienes que tener ese dinero disponible cuando el proyecto termine. Correcto, es decir, que el comprador es totalmente distinto y al poner el 50-60% tiene skin in the game. Y otra cosa que tengo entendido es que no le ponen contingencia de financiamiento en la preconstrucción. Todos los contratos que están hechos para preconstrucción en el sur de la Florida son no contingentes a la financiación. Significa que si tú compras y das un depósito y por alguna razón no puedes cerrar ese préstamo, pierdes tu depósito completamente. Por lo tanto, yo siempre le aconsejo a mis clientes, si no tienes tu depósito completo, si no tienes el dinero de esa propiedad en efectiva completa, no te arriesgues, no juegues con tu dinero. No aceptan que lo asignes, no aceptan que lo asignes. No lo puedes transferir ni asignar, por lo tanto, tienes que prepararte que vas a cerrar. Es decir, que esto nos ayuda a mantener un precio estable porque no hay una reventa inmediata del edificio o no es que no han cerrado y están vendiendo los contratos. Especulación, ¿cierto? No hay lugar para especulación. No hay especulación. Cuéntame un poco, yo sé que tú eres líder en Sunny Isles, en el sur de la Florida, una zona hermosa frente a la playa, pero cuéntame qué otras zonas de condominios de lujo consideras que están creciendo en Miami. Bueno, en el sur de la Florida está creciendo absolutamente todo. Tengo el honor de, la verdad, poder decir que he trabajado el sur de la Florida desde que tenía 22 años y he tenido el placer de trabajar proyectos en Brickell, Design District, hasta de Aventura hasta Tampa Bay. Y el sur de la Florida, personalmente, te puedo decir, está creciendo de una forma imparable. Yo creo personalmente que el sur de la Florida recién está en pasitos bebé para comenzar a crecer. Estamos en pasos bebé. Significa que el crecimiento del sur de la Florida no lo hemos visto aún. Yo personalmente creo que estamos comenzando a ver un crecimiento astronómico que nunca hemos visto aquí. Cuéntame un poco del inventario. Yo te quiero contar un poquito lo que he visto en el inventario nacional, que son las cifras que yo veo por el tema de las hipotecas, pero cuéntame un poco del inventario en Sunny Isles específicamente, qué nuevas construcciones vienen, cuándo vienen, cuál es el último edificio. Pues sabes que eso es una pregunta muy importante porque el inventario en la playa es muy escaso. Es el menos que hemos visto en la última década probablemente. Y algo súper interesante es que, por ejemplo,
Estate Saracualina, nuestro proyecto aquí, fue el último proyecto que se va a terminar en la playa en el sur de la Florida por los próximos 5 años. Tenemos 2 o 3 proyectos que vienen a comenzar construcción en el próximo año o 2, pero todos esos proyectos toman tiempo, obviamente 4 y 5 años para poder construirse. Para dar un aproximado, 5 años es algo básicamente real. Bueno, yo te digo, como un recuento de nuestra conversación, Sí. yo lo que estoy viendo es que tenemos contratos mucho más sólidos, muy bien pensados. No son contratos a la loca buscando vender cualquier propiedad para aumentar los precios, sino son contratos hechos a personas que están poniendo suficiente skin in the game para Muy no perder el cualificados, dinero. Claro. son muy cualificados. Tenemos eso, tenemos poco inventario en un corto plazo. Digamos, en un mediano plazo vienen algunos proyectos. El inventario a nivel nacional, yo estuve leyendo, normalmente se mantiene en 1.1 millones de listings a nivel nacional activos, y al mes de abril, mediados de abril, teníamos 450,000 aproximadamente. Sí. Estamos al 35-40% del inventario, es decir, que no veo una debacle. O sea, la conclusión que yo saco de nuestra conversación, que no veo unos precios derrumbarse drásticamente. También otra cosa que yo creo que tenemos que tener en mente es que recordemos, venimos vendiendo preconstrucción en cash, básicamente, desde el 2011. El primer proyecto que se vendió en el sur de la Florida después de la burbuja se llamó Brickell House, que tuve el placer de trabajarlo, y era el 60% de depósito para poder comprar. Y todos estos proyectos que se empezaron a construir en aquel entonces, no habían préstamos de construcción, se construían con los depósitos de los compradores. Por lo tanto, tenían que tener todo el depósito adentro para poder construir. Y definitivamente que todo ese nuevo protocolo cambió la seriedad con que hacíamos el negocio de la preconstrucción en el sur de la Florida. Por eso yo digo, se separaron los niños de los adultos en el mundo del real estate, porque sabes que si vas a comprar algo en el sur de la Florida, tienes que tener el dinero en cash. Tienes que estar preparado para cerrar. Correcto. Bueno, entonces, gracias por todo tu conocimiento, por toda tu experiencia. Yo saco conclusiones importantes, que no veo una debacle. Fundamentalmente no veo ninguna debacle. No, porque todas estas torres que hemos cerrado desde el último, 2011 para acá, son proyectos que la mayoría cerraron en efectivo. Es como si tenemos todas estas torrecitas llenas de oro, no es como que antes todo el mundo hacía préstamos. Eso se terminó. El sur de la Florida tenemos una falta de inventario en este momento porque obviamente COVID atrasó el comienzo del nuevo ciclo. No tenemos inventario para entregarse inmediatamente, y para empezar o para terminar, todas las unidades que se vendieron en proyectos en preconstrucción desde el 2011 son proyectos que se cerraron en efectivo. O por lo tanto, si hay una dificultad en el mercado, en la economía, mucha gente lo pagó en efectivo. No es como que perdí el trabajo y mañana me voy a foreclosure. Correcto. Es un mínimo. A nosotros nos está pasando muchísimo de personas que cerraron en efectivo y hacen un cash out. Entonces sacan un préstamo una vez que cierran sobre la propiedad, o se preparan con tiempo, tienen el dinero a la mano, pero dicen, bueno, también tengo a la mano un préstamo hipotecario y tomo el préstamo. Tengo para opciones. Sí, nos pasa bastante, y sobre todo el cash out nos ha pasado. Algo interesante con el tema de intereses es que los intereses internacionales a veces son más atractivos que los mismos nacionales. Wow. Increíble. ¿Por qué? Por el programa que tienen, porque 5 años fijo, porque el otro es vía 30 años fijo, pero hoy los préstamos de internacionales muchas veces tienen un interés bien atractivo. Entonces, para que el internacional que quisiera comprar una propiedad sepa que puede adquirir un préstamo y que los intereses son competitivos. No es como en la época de la crisis que venían y hacían un hard money lending que era 10-12%, era súper costoso. Gracias. Sí. Estamos aprendiendo todos. Así es. Bueno, entonces gracias, Adriana, por tu tiempo. Es un placer. Y por tu conocimiento, por atendernos. Siempre recibidos aquí en Acualina, y muchas gracias por tenerme. Gracias.